¿A dónde va la gente cuando vota? Vos dirás, Weinfeld Salame va al cuarto oscuro, va a las escuelas, claro. La pregunta es a dónde, si querés la perfilo, a dónde dirigirán los votos aquellos, particularmente aquellos que no definieron preferencias el otro día, que votaron a otras opciones que aquellas dos que llegan al balotaje. Difícil de determinar en la Argentina esto porque no hay, a nivel nacional no hay vivencia, no hay casos. A nivel provincial hay un montón, en algunas provincias, en la ciudad autónoma la más grande, en Tierra del Fuego, en Chaco, en las provincias en que hay, en Corrientes. Hay unos cuantos, se puede mirar a nivel internacional y en los países vecinos hay un montón y se pueden hacer especulaciones. En general el que sale primero gana, pero esto no es ninguna regla social, es absoluta y en este caso la diferencia es chica y entonces la victoria no determina tanto, digamos, o sea, porque, y sobre todo lo que ocurre, que es un dato importantísimo y central, es que ha habido polarización en las elecciones generales respecto a las primarias, pero en un solo sentido, o sea, ha habido polarización a favor de Macri y por otra parte no ha habido mucha, digamos, no ha habido pérdida de votos de las terceras opciones, la polarización se dio prácticamente, por ahí un poco, si uno hace los números gruesos, después habría que pensarla y verla y uno está tratando de averiguar mejor, pero la polarización ha ocurrido a expensas del Frente para la Victoria, digamos, el Frente para la Victoria tiene un par de puntos menos, Macri tiene 5 o 6 más, entonces ahí uno puede hablar de una traslación medio lineal, algún punto pedido Margarita Stolbizer y el resto está por verse. Lo que uno se pregunta es qué harán pues los votantes que no que no optaron por ninguna de esas fórmulas. La próxima vez uno puede decir, puede haber alguna voluntad de voto en blanco relativamente mayor. El Frente Izquierdo de los Trabajadores convocó a eso. Margarita Stolbizer va a dar, o ya dio, libertad de acción. La impresión que tiene uno, lo he hablado el otro día y te lo vuelvo a decir, es que no hay mucho manejo patrimonial de los votos por parte de los dirigentes. O sea, la hipótesis de que Macri arregla con Massa y el 20% votante de Massa se va con él, o que Scioli arregla y lo mismo, a mí me parece que es sumamente imprecisa respecto de cómo son las pertenencias políticas en la Argentina, la perspectiva de votantes, y llegado el caso a lo que es el Frente Renovador, que es una fuerza novísima, digamos, y que no tiene esa tradición. Me parece más investigar interesante, me parece que hay más posibilidades pensándolo en términos de alguna cosa de prosapia política, peronistas, no peronistas, y oficialistas, no oficialistas, digamos, dos cortes, clivajes, como decía ayer el Beto Quevedo, sobre todo él habla de oficialismo, no oficialismo, que por ahí son muy determinantes. Visión propia, hay un desafío, que siempre el desafío de las elecciones, pero que se potencia, que es para los dos candidatos, que es hay que sumar. En elecciones tenés que sumar. ¿Tienen techo los candidatos? Siempre lo tienen en algún punto, pero, digamos, uno podría decir, si uno mira la imagen del domingo pasado, diría, Scioli tocó el techo y rebotó. Digamos, no, o sea, Scioli llegó hasta un punto y bajó un cachito. Y uno diría, si Macri empieza a crecer, no lo tiene. Puede que no sea así. Puede que sea al revés, que el voto opositor haya sido imantado por Macri en un esfuerzo por evitar el triunfo de Scioli en primera vuelta, que era la hipótesis que se trabajaba, porque no, en realidad no se trabajaba sobre la hipótesis que ganara Macri, sino de que Scioli podía o no ganar en primera vuelta. Se movieron todos los votos hacia allá, habrá que ver. Cuestiones para pensar, pensaría yo si estuviera en un comando de campaña, ¿por qué los votos de Massa no fueron a Macri si son opositores? ¿Por qué no? ¿Qué es lo que no los motivó si son opositores férreos? Ante la perspectiva de que Scioli pudiera ganar en primera, ¿cómo no van? ¿Cómo? Pregunto yo, ¿por cómo y por qué no fueron? Pesa tanto la prosapia peronista. Yo creo que uno podría decir Chiche Duhalde es muy peronista y va a votar con 4 o Graciela Camaño, y no hablo solamente de su condición dirigencial, hablo de una forma de pensar. Hay sectores peronistas que le tienen mucha tirria al oficialismo. ¿Qué deberían hacer los candidatos? No sabemos. Uno no es un jefe de campaña por suerte y no lo sabe, pero uno tiene, como todos tenemos, como pasa con el fútbol, todos tenemos ideas de tácticas y demás, y en general una visión que es quién, a quien le ha ido flojo en la última elección es quien tiene que cambiar. El otro puede imaginar que sí puede ir haciendo aluvionalmente lo que venía haciendo. La pesca de dirigentes me parece una labor interesante, pero insisto, creo que no arrastra votantes.
Cada cual la puede pensar y ver qué pasa. Me parece a mí que en el caso de Daniel Scioli habría que mirar qué es lo que no hizo en campaña o qué es lo que hizo muy parcialmente y pensarlo. Gran discusión, ¿debe ser más kirchnerista, más drástico o debe abrirse? Yo no lo plantearía en términos, ¿cómo decir?, solamente retóricos. Y yo creo que inclusive hay un camino intermedio que a mí me parece interesante, que es plantear qué quiere decir esto que vamos a conservar lo bueno y mejorar lo que hay que mejorar, que lo dicen los dos, pero que Scioli tal vez podría plantear con más elementos. Yo creo que en general quien gobierna tiene una agenda más rigurosa, más trabajada, el Frente para la Victoria tiene más datos, más criterios que sus opositores, sencillamente porque ha gobernado una enorme cantidad de territorios. Y entonces uno podría decir, y vuelvo a un ejemplo que di ayer, que insisto, me lo contó un consultor de campaña del propio gobernador Scioli, que es, vos podés decir, la educación mejoró en la Argentina, mejoró, la inclusión mejoró. Hay universidades en todos lugares, sí. ¿Está todo bien? No, ¿qué falta? Y falta que los graduados se reciban, que los que se reciban tengan buenos trabajos, que haya muchas enfermeras en los hospitales recibidas en facultad del conurbano. Y ahí puedes hablar cosas bastante más concretas de las que has hablado. Esa no es la agenda de desarrollo, es la agenda de los hospitales, digo yo. Y la de educación. ¿Cómo haces con la repitencia? ¿Cómo haces? Ayer, por ejemplo, señalo, María Eugenia Vidal, que está en estado de gracia, obviamente, si ganó donde no se pensó, nadie, creo que ni ella, pensaba que podía ganar, dijo, frente a todo el tema docente, educación, ausentismo, dijo, mi primera medida va a ser convocar a los docentes el 10 de diciembre. Si lo hace, está bien, creo, en términos de gobernabilidad. No, vos sabés que no estoy a favor de María Eugenia Vidal, no me mejoró. Pero me parece bien, pero en realidad me parece que es un hecho de campaña, es frente a un tema que preocupa a la gente y en la cual Massa decía hay que despedir a todos los docentes, mandarlos presos y eventualmente derribarlos con drones. Lo que dice la mujer es vamos a llamarlos a conversar. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Que echen a los docentes o que haya clase? La gente quiere que haya clase, es clavado. Entonces, es decir, desde la posibilidad del gobierno podés hacerlo. ¿Puede decir yo algunas cosas? Puede. ¿Tiene, por supuesto, el que gobierna algunas dificultades? Tiene. Otra cuestión que me parece que es un riesgo que acecha al Frente para Victoria, discutir quién es el factor interno que motivó que se perdió acá y allá, es una pérdida de tiempo, una pérdida de energía y de orgánica y un riesgo gigantesco. Creo aparte, y esto ya lo he dicho, y tenemos acá con nosotros a Martín Granowski y a José Nathanson, que nos van a acompañar y que van a charlar con nosotros a verlo. Yo creo aparte que es así conceptualmente es un error, porque si 50 intendentes y algún par de dirigentes nacionales o provinciales perjudicaron a Aníbal Fernández, eso no explica por qué Scioli perdió votos en prácticamente todos los distritos. O sea, si Julián Domínguez no condiciona los votos en Córdoba, creo. Entonces, y yo creo que esa discusión aparte debilita, genera fisuras y demás, y sencillamente no es el momento. Aparte se perdió, lo perdido está. Imagen futbolera para decir, que me viene a la cabeza, siempre me vienen, vos sabés, el Frente para la Victoria está como esos equipos que juegan por la Copa, con diferencia de gol y empataron 2-2 de local. No está arruinado, no está perdido, pero se la ve difícil, la tiene complicada, el otro está mejor predispuesto, tiene más ganas y tenés que enfrentar el segundo desafío y tenés que salir a ganar, sencillamente eso. La frase empatar de local es bastante adecuada en este caso mirando lo que fue la performance del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires. Y ya como anunciamos en forma exclusiva a nivel internacional, están en el estudio de Radio Pública Martín Granowski y José Nathanson. Martín Granowski es periodista, es columnista del diario Página 2 en Blog de Brasil, coordinador de www.claxo TV, director del Núcleo Brasil de la Universidad Metropolitana para Educación y el Trabajo, licenciado en Historia, el licenciado Granowski, profesor en la UBA y la Cancillería. José Nathanson dirige actualmente el Dipló, la revista El Dipló, es periodista, es politólogo, trabajó como redactor y columnista en Página 12, se desempeñó como consultor del PNUD, gracias a ambos ya han sido recibidos y bienvenidos, pero lo hacemos de nuevo al aire, porque así lo marca la buena educación que nos enseñaron nuestras bobes,
y las reglas del protocolo. Primera pregunta, primera pregunta aproximativa para arrancar. Esto que ocurrió y esto que yo planteé como primera idea, hubo un desplazamiento llamativo de votos de entre las primarias y las elecciones generales, que básicamente significaba un crecimiento de Mauricio Macri y una merma del voto de Daniel Scioli. Si uno hace más cuentas, el Frente Renovador sumó un poquitito, o sea, mantuvo el porcentaje, lo cual quiere decir añadir muchos votos, porque votó bastante más gente. El Frente Izquierda de los Trabajadores mejoró el porcentaje, o sea que también es que era pequeño, pero sumó su voto. Margarita Stolbizer perdió de su escaso caudal. En conjunto, mayormente, las varias fuerzas, 3 de las 4 primeras crecieron y una no creció. ¿Cuál es la primera lectura que hacen ambos de eso, empezando por Martín Granowski, que es el decano entre ambos? Primera lectura, si eso es así, la única explicación que encuentro es que una buena parte, yo no sé llamarlo, si voto peronista o voto al peronismo. No sé, elijan la que quieran. No es lo mismo exactamente, pero no importa. Digo que todos los que votaron sean peronistas. Lo que digo es que ya no hubo resistencia de una parte de los que votaron a votar al candidato no peronista, a Macri, o a María Eugenia Vidal, claramente en todo caso. O sea que la traslación que hay es de voto peronista, lo cual abre preguntas para el balotaje entonces. Porque si dejó de ser el cuco para el peronista o para el que votaba tradicionalmente al peronismo, yo me aventuraría, pero esto es entre olfatómetro y experiencias de diálogos, antropología berreta, pero no importa, es la calle. Es la especialidad Es la calle, por eso, es la calle, digo. Sí. Hay mucho relato de voto peronista, inclusive individual, no el arrastrado, porque si no uno empieza a hacer la inversa del colectivo. Entonces solamente el que vota así es el que vota por el choripán, etcétera, etcétera. Bien, no, yo hablo del voto haya sido inspirado por como haya sido inspirado, pero el que había votado antes al peronismo y esta vez votó al macrismo, para decirlo en términos generales. Me parece que esa es una de las primeras conclusiones de las elecciones, con lo cual abre, repito, un escenario para el balotaje, no digo que esté cerrado, pero en principio complicado para el Frente para la Victoria, porque ahí no hay cuco. Entonces, si no hay cuco, ya el cuco Macri ya no es el cuco gorila antiperonista. No sé si alcanza el cuco neoliberal tampoco, como cuco. Yo no digo que Macri no lo sea. Digo, no sé si alcanza como cuco, no sé si la construcción del cuco alcanza en ese sentido. Primera cosa, después hay más para decir, pero la primera es esa. Más informaciones para este boletín. José Nathanson, hola y por favor. Bueno, ¿qué tal? Sí, yo me sumo un poco a lo que dice Martín. Para mí, una de las cosas que están pasando en general en la política es que había algunas fronteras que se suponía dividían los votos ya no existen más. O sea, lo pongo al revés. La gente que nunca estaba dispuesta a votar peronismo es menos que hace, qué sé yo, 10, 20 años, digamos. La gente que nunca está dispuesta a votar a la derecha, a Macri, a lo que sea que representa Macri, es menos que hace 5 o 10 años. Yo creo que eso tiene en parte una explicación, que es la gestión en la Ciudad de Buenos Aires. La gestión en la Ciudad de Buenos Aires digamos, desarmó la idea de Macri como un cuco neoliberal que iba a llegar, iba a privatizar todo. No quiere decir que a mí me guste la gestión, quiero decir que esa construcción de Macri como el tipo que llegaba, iba a vender las escuelas, convertir la metropolitana en el Ku Klux Klan, etcétera, etcétera, parece que le permitió construir con cierta verosimilitud, digamos, la idea de que, bueno, él es una derecha diferente o un partido moderno, etcétera. Entonces me parece que esas fronteras están cayendo, se difuminaron o frenan los votos de menos gente que en el pasado. Y sobre eso descartar dos hipótesis que yo creo que circuló, dos versiones que circularon mucho en los últimos 2 días, que me parece que es interesante descartar. Primera, la idea de que esta traslación de votos y esta baja en la performance del Frente para la Victoria tiene que ver con los medios de comunicación hegemónicos, etcétera. Eso me parece que hay que descartarlo. En el 2011 Cristina ganó con los mismos medios de comunicación tan hegemónicos como ahora. Y la otra, la idea de que la clase media que se inclinó mayoritariamente por Macri en la zona núcleo, si uno mira el mapa, el PRO es un partido de la zona núcleo prácticamente, lo vota Macri porque le va bien. A mí me parece que eso es una lectura que hay que poner en cuestión, digamos. Yo creo que en realidad lo que está pasando es que ese sector o le va mal o siente que le está yendo mal o siente que le podría ir mejor, digamos. Y ahí me parece que hay un punto que hay que
que hay que discutir un poco y por ahí hilar más fino, digamos. Si no es como, la idea está, bueno, la clase media está escrito, está puesto, digamos, ¿no? La idea de clase media es conservadora por naturaleza, cuando llega a un piso de bienestar y de satisfacción quiere más y entonces vota otro. Yo creo que no, yo creo que si lo votaron a Macri es porque creen que les está yendo mal o que les podría ir mejor. Sí, Martín. Y otra cosa en relación con esto, perdón, que es analizar quién perdió, no en términos muy profundos y sutiles y largos sobre todo, pero cortito. Hay una idea que a mí me parece prejuiciosa, me parece un estereotipo, de que acá, si uno dice que perdió el kirchnerismo, me parece que se equivoca. Si uno dice que perdió el peronismo, me parece que se equivoca. Ahora, yo voy a introducir otra cosa. Quedó derrotado el kirchnerismo bobo y quedó derrotado el adocenado, burocratizado, etcétera, etcétera. Porque si uno no se explica, si fue el kirchnerismo, no se explica cómo una construcción como la de Clos en Misiones termina ganando por su heredero Hugo Pasaracua por casi el 60%. Y es distinta a la de Formosa, con una sociedad más abierta y aplicando el plan Hambre Cero de Lula. Hablo del PT como empezó a gobernar. Sí. Después no hablemos de Brasil hoy mejor. Hablemos No es el día. Sí. Hablemos de cosas más lindas. O más feas, pero distintas en todo caso. Esa es una, no se explica. Si uno cree que fue un castigo al peronismo en general, no se explica por qué a Julio Pereira le fue bien, pero además ahí le fue bien a Florencio Varela, a Aníbal Fernández y a Scioli, y a Curto no. No se explica por qué Perotti le gana a Reutemann. Debe haber otra cosa que no sea ni el kirchnerismo bobo, ni el peronismo considerado clásico, burócrata, etcétera, etcétera. Debe haber otra cosa que sí debe seguir teniendo espacio todavía. Habría que definir qué. Me parece que hay elementos para definir qué. Yo dije a través de las personas, entonces si uno habla de Clos, de Perotti y de Pereira, lo pongo en 3 personas, no digo que sean los 3 líderes de la Argentina, por ahí da para analizar también, en términos de gestión concreta y en términos de articulación política. Un dato interesante que me parece interesante para sumar a la complejidad que vos decís es que, por ejemplo, y sumando también el caso de Bordet, que gana muy apretado en Entre Ríos, pero gana en la provincia en que Scioli pierde. O sea, Scioli pierde en Entre Ríos, el candidato a gobernador gana. Y entonces uno puede decir, es una provincia, Uribarri era tranquilamente el más kirchnerista de los gobernadores. Hasta estuvo trajinándose la hipótesis que fuera candidato presidencial. Era el más kirchnerista de los gobernadores. Perotti es de los menos kirchneristas duros de los dirigentes peronistas, un dirigente que uno podría ubicar en un sentido común de la dirigencia peronista más parecido a Scioli, digamos, usando esos esquemitas. Y sin embargo, en los lugares ganaron. Entonces ahí aparecen toda la lógica, las realidades locales y eso. El clivaje que le interesaba tanto al Beto, que a mí también me parece muy central las elecciones y que por ahí ustedes en el desarrollo nombran oficialismo o no oficialismo. No hay una división fuerte de gente que dice, bueno, buenos o malos, regulares, pésimos, prefiero a los que están, a los otros, y otro dice, a estos no los soporto más y elijo cualquier conducto. ¿Existe esto? Estamos haciendo, por supuesto, olfatómetro. A mí me da la impresión, Mario, que eso Sismógrafo. existe menos de lo que se pensaba que iba a existir. Ajá. Que el clivaje, dijo Beto, la díada, digamos, continuidad, cambio, kirchnerismo. Vamos a palabras difíciles. Sí, kirchnerismo. cambiemos una palabra difícil. No usemos por palabras esdrújulas. No, que la diferenciación kirchnerismo, antikirchnerismo y continuidad cambio, que no son estrictamente las mismas tampoco, digamos, ¿no? Porque uno podría decir, Scioli es el candidato kirchnerista, pero es el candidato de la continuidad y del cambio, y Macri es un candidato que mezcla continuidad y cambio y no es kirchnerista, digamos. Entonces me parece que esos dos ejes se están superponiendo de una manera medio confusa, y que el eje kirchnerismo-oposición, a mí me da la impresión que está un poco difuminado. Por eso yo digo, para mí el giro estatista de Macri, del cual todos nos reímos, yo por lo menos me reí en su momento, fue exitoso. Podría haber sido exitoso en el sentido de que resultó verosímil. Me da la sensación que la gente le cree a Macri que cuando si él es presidente, él no va a privatizar aerolíneas, no va a privatizar YPF y va a mantener la asignación universal. Si la gente no lo creyera, no lo estaría votando. Tan simple como eso. Me parece que ahí hay algo que hay que pensar en el sentido de la habilidad de estos tipos para construir algo que resultó verosímil. Yo creo que la ciudad o cómo se presentó públicamente la gestión de la Ciudad de Buenos Aires tiene algo que ver con eso. Pero me parece que esos ejes se están moviendo, y que lo que decía Martín, que hay un peso de los liderazgos. Evidentemente,
todo esto de por qué gana Perotti, pierde Scioli, por qué gana el de Entre Ríos, que no me acuerdo del nombre, Bordet. Bordet. Bodart es de izquierda. Es de izquierda. Bodart no ganó. Bodart creo que no ganó. Me parece que no ganó. Bodart. Creo que no. Me parece que hay, y en el conurbano se ve también, o sea, intendentes que le va bien, otros que le va mal. En distrito de al lado, todo esto, el primer cordón, segundo cordón, corredor norte, todo esto estalló ahora, digamos. O sea, porque los tipos de repente ganaron en Morón, pero perdieron en el distrito que está al costado. Entonces, me parece que ahí hay algo como que, me parece que ahí hay que empezar a mirar cómo pesa cada liderazgo, hay que hacer análisis muy particularistas para entender algunas realidades, me parece a mí. Martín Granowski. Lo que vos planteas, me parece que los núcleos duros existen. Obviamente existe un núcleo duro oficialista que jamás va a votar a Macri y un núcleo duro opositor que jamás va a votar a Scioli en este caso. Eso existe. No alcanza para determinar una elección. En resumidas cuentas es eso. Vamos a seguir con Martín Granowski y José Nathanson acá en el estudio de la Radio Pública. Weinfeld, te llamo porque la verdad no entiendo por qué decís que Scioli perdió unos puntos y Macri ganó otros. Ganó Scioli, no Macri. 37 contra 34, la verdad que gana Scioli por segunda vez. En las PASO también, ahora también, y vamos a ganar el 22 de noviembre. Sí, buen día. Para el programa de Mario Weinfeld. Creo que es necesario aclarar que Scioli sacó más votos en esta elección que en agosto. Hay que remarcar eso porque se está dando por sentado como que sacó menor cantidad. Y lo que él sacó es menor porcentaje porque acudió más gente a votar, pero Scioli sacó más cantidad de votos, no perdió votos. Hay que buscar votos en otro lado. Rodrigo de Tandil, un saludo para todos. Sí, buenas tardes. Hay que negociar con la contra. Tienen la contra todos los que no votaron a Scioli, Massa y todos los demás. Hay que negociar puesto, hay que negociar, si no se pierde la elección. Brillante trío, haciendo las preguntas adecuadas más allá del poder encontrar las respuestas correctas. Mucho pedir, ya sé, pero sería muy bueno que también visiten los programas de toda Radio Nacional. Pablo Grillera en nuestro Facebook, también gente de a pie. Soy Liliana de Ciudad de Buenos Aires. Quien crea que Vidal va a dialogar con algún trabajador, que se olvide. Soy del gremio bioquímico de la Ciudad de Buenos Aires y jamás el gobierno de la ciudad nos recibió. Nunca nos recibió. Solo recibe médicos. Recibe a los que transan con ellos. Gracias. También en nuestro Facebook, gente de a pie, el error fue no potenciar las PASO. Si hubo un error, no fueron los elegidos de Cristina. Fue la falta de desarrollo del concepto internas abiertas. Daniel Alberto Espinosa, también en nuestro Facebook, gente de a pie. Hola Mario, habla Omar de La Plata. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Granowski, porque conozco bastantes peronistas que pensaban votar a Macri, o por lo menos de voto peronista. Ahora, de todas formas, me parece que hay mucho de medio pelo argentino. Alguno que pelechó, como dice la presidenta, un poco, compró un Corsa en cuota y se cree clase alta. Bueno, hasta luego, gracias. Buen día, compañeros. Soy un poco más recuperada. Pregunto, ¿puede un procesado asumir la presidencia de la República? Pregunta Delia Amiato, también en nuestro Facebook, gente de a pie. Sí, puede legalmente. Hay un vicepresidente procesado en funciones. Hola Mario, querido. Scioli no vende nada este muchacho. Macri justamente te vende un buzón, te miente, pero te vende. La verdad que habría que apuntalarlo a Scioli con más actos públicos o con alguna cuestión más populista, porque si no, este muchacho hace agua. Un abrazo grande, saludo para todos. De Plotier, Guillermo. Nos siguen acompañando acá en el estudio de Radio Pública Martín Granowski y José Nathanson. Una aclaración, saben que no contesto llamado por llamado, ni mucho menos,
Pero hay un punto de vista que merece señalar. Si un oyente llama y dice, el Frente para la Victoria no perdió votos, sacó más que la otra vez, pero al votar más gente perdió porcentaje, cosa que él lo reconoce. Si perdiste porcentaje, perdiste apoyos, es medio obvio. O sea, si sigue en la misma tendencia en la próxima elección y saca el 40%, pierde lejos. No, es decir, el punto es, después habría que preguntarse, que es una pregunta interesante, si fue esa masa de votantes la que cambió o no. No es mi percepción, pero se ha puesto de moda. Martín Rodríguez, que también está de moda, tiene una pregunta. Ya pasó mi moda, Mario. Sí, como viene en la mano. Bueno, antes de hacerle la pregunta, le voy a hacer dos datos duros. Uno, puede llegar a ser el segundo ciclo peronista vencido por un intendente porteño. Dato uno. Menem. Verdad, jefe de gobierno. Epa eso, ¿eh? Y segundo... Me gustó eso. Y segundo, previo a... Intendente porteño, no Exacto. un porteño. No, intendente porteño. Porque ninguno de los dos es porteño. Exactamente, intendente porteño. Y segundo dato, Jefe de gobierno. previo a la autonomía porteña, hubo todo potencial que gane Macri, no estoy alimentando el cuco. Previo a la autonomía porteña, gobernaba la ciudad, la nación y la provincia la misma fuerza política, ¿no? Alfonsín ganó a Armendáriz y nombró a Zaguier, que después creo que fue Suárez Lastra. Y Menem ganó con Duhalde y en su momento nombró a Carlos Grosso, ¿no? Bueno, la macrocefalia gobernó la nación. Bueno, esto para pensar un buen dato. Pregunta. En general, uno cuando ve la fórmula vio la expresión de lo que puede expresar Scioli, que era como una alianza del peronismo, la pata del peronismo más clásico, y la otra pata de la militancia, ¿no? Kirchnerista más pura, que era la que decía el candidato es el proyecto, como un modo de atenuar también el propio impacto que significaba llevar a Scioli en la fórmula. ¿Qué falló en esto? Porque uno tiene la impresión de que se pegó un poco, se ató con alambres algo o sea, tuvo razón pero no pasión, ¿no? Porque la suma daba bien. Uno dice, bueno, sumás el peronismo clásico, le pones la militancia al lado, la fórmula Scioli-Zanini, es todo redondito, matemático. Ahora, ¿qué falló hasta ahora cambiar eso? Yo no sé si es una falla, pero es una pregunta que yo me haría. Y es contrafáctica, y los que estudiamos historia tenemos prohibido hacer eso. Pero ahora hay licencia, en radio sí se puede hacer. En radio se puede. En este programa es en obligatorio. No se puede escribir un libro, pero en radio sí se puede hacer. No, hay buenos libros. Acá es obligatorio hacer. Exactamente. Entonces, Sí. ¿qué hubiera pasado si Zanini no era candidato? Si lo alcanzaba, tampoco lo sé, no importa. Pero yendo a tu pregunta, los kirchneristas duros hubieran votado a Scioli. Que desde ese punto de vista es probable que no haya aportado nada. Desde ese punto de vista. No sé igual si alcanzaba con Scioli con la campaña que hizo. Tampoco, digo, para hablar solo de la campaña, acá no es solo de la campaña. No sé si alcanzaba con algunas cosas de la gestión o las gestiones que tenían cuestiones rescatables más allá de lo que uno piense, digo, para los votantes, y cuestiones que parece que no. No lo sé eso, pero claramente me parece que no aportaba. Digo, y la otra cosa, si uno es que hubiera pasado sí. ¿Aportó más Martín Sabatella? ¿Aportó el voto no peronista? ¿O era lo mismo si Aníbal Fernández ponía a Juliana Di Tulio, que era una de las unas que se barajaba en la fórmula, y no irritaba? Eso solo no irritó, digo, es más profunda la cosa, pero estoy dando ejemplos nada más. Me parece que no alteraban esas cosas. José Nata. No, sí, yo retomando la pregunta de Martín y yendo aún más atrás de lo que dice Martín, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si había interna, por ejemplo, en el Frente para la Victoria, entre, como se pensaba, entre Randazzo y Scioli? Tal vez un Scioli ganador de esa interna no hubiera podido volar con sus propias alas, digámoslo así, desde más temprano, y hubiera podido, este famoso se despega, no se despega, es kirchnerista, no se hubiera planteado de una manera más natural, más políticamente natural, porque lo que dice Martín es cierto, ahí hubo un 2+2. Dijeron, bueno, tenemos el kirchnerismo, le ponemos a Scioli, que tiene su famoso plus de encanto independiente, y eso nos da 45, 40, no sé qué. Eso evidentemente no funcionó. Ahora, haberlo construido de otra manera, ya que estamos hablando contrafácticamente, por ahí hubiera permitido que Scioli se moviera o transmitiera una sensación de autonomía o de fortaleza propia que por ahí no transmitió. ¿No? Sí, Martín, sí, después hago un... ¿Qué pasó? De nuevo, ¿qué hubiera pasado si Scioli era candidato y Cristina lo dejaba jugar? Punto. No digo que no se mataran en privado. Digo, Scioli candidato con libertad. Hacé lo que a vos te parezca que tengas que hacer.
No sé si Scioli lo hubiera Bueno, hecho con tampoco. el armado de las listas también. Claro. O La lista de diputados, porque el y gabinete... de gobernador de la provincia de Buenos Aires, y de- decisivamente, digamos. de- O sea, y que es de- una lista que Scioli no, en la que Scioli no Scioli intervino. Scioli la resignó. La esa, resignó, bueno, y Claro. que evidentemente fue un peso, digamos, y fue costoso, digamos, ¿no? Sí, yo no daría tanto que fue costoso. Yo diría, puede Bueno, ser. Porque, hubo un par de puntos de corte de boleta, ¿no? En contra. pero hay que ver eso. Pensamiento mío. ¿Qué pasa si había una interna? Scioli y Randazzo, Cristina apoyando a Randazzo y ganaba Scioli. ¿Qué pasaba con la gobernabilidad de Cristina estos meses? No hubiera habido esa interna. No, pero o Cristina presidente. No hubiera habido esa interna. No la hubo por eso. Claro. O Cristina Está bien, ahí sí. presidente. No se podía. Y que Cristina está presidente no es interna del Frente para la Victoria. Y bueno, son del candidato mejor, será nuestro representante. Yo no sé si todos en el gobierno querían ganar. En algún momento no sé si Cristina quería ganar. Ya esto es... Deja de ser información, deja de ser impresión y empieza a ser información. Por lo que yo sé, en los últimos 2 meses, en un momento Cristina sí decide ganar. Claro. No todo su gabinete, no todos sus asesores. Pero ella sí decide, ganemos. Después veremos qué pasa, pero tratemos de ganar. Sergio Viñeski. No tenemos ninguna comprobación fáctica de un Scioli haciendo un desempeño electoral por fuera del kirchnerismo. Digo, hasta cuando se presentó Néstor con Scioli y con Massa, corrió la misma suerte que el resto. Y por eso la pregunta que hago, teniendo en cuenta que hay un dato curioso en la provincia de Buenos Aires, que es que a gobernador hubo 7% de voto en blanco, más de 7%. A gobernador, que no es lo mismo que en los demás, las demás cosas que se votaron. A gobernador un montón de gente decidió votar en blanco. Es un acto bastante activo, ¿no? Pero la pregunta es, de cara a lo que se viene, que está este planteo, ¿no? De más Scioli en sí mismo o más Scioli pegado al kirchnerismo. ¿Cuál sería el argumento? Porque Scioli, ¿qué tiene para mostrar de sí mismo tan diferente a Macri? ¿No? La gestión de la provincia de Buenos Aires es tan diferente a la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, ¿es Scioli la persona más capacitada, y lo digo con dolor, ¿no? Más capacitada para decir, acá hay 2 modelos y explicarlos? Esta es una pregunta, ¿eh? El punto es si alcanza con 2 modelos y el punto es cómo lo explicás. Yo creo que el problema es que la gente no piensa que hay 2 modelos. O sea, para mí, volviendo a continuidad, cambio, kirchnerismo, antikirchnerismo, la idea de que hay 2 modelos, toda la campaña de Macri trabajó sobre la idea de que no hay 2 modelos. De que hay algunas cosas bien, otras mal, y no sé qué, y el estatismo, y el peronismo, no sé cuánto. Parece que esa idea de que hay 2 modelos es una idea que no está, o sea, que no es lo suficientemente potente para convertirse en la línea que separa una campaña y que te hace ganar o perder una elección. Ahora, yo acotaría no un quiere poco... decir que no haya 2 modelos. Claro, no. Ahora, no hay campaña concreta. Claro, ahora yo entraría en algo. Estamos hablando como si Scioli no había sacado ningún voto. O sea, es decir, si yo, ¿no? Es decir, me parece que la forma por ahí en que se está analizando pareciera que Scioli estuvo por debajo de Margarita Stolbizer. No, Scioli ganó. Claro, Scioli sacó más votos que el otro ganó. y por lo menos sacó lo mismo, digamos, sacó más votos que el otro. Entonces, la pregunta, la idea de que nadie cree, digamos, en que hay 2 No, si yo ¿quiénes no digo que votan? no cree. Yo digo que no es suficiente por eso para definir una elección que tenés que sacar más del 50%, digamos, ¿no? En el balotaje. Claro, la pregunta ¿cuál es la pregunta sería ¿cuál es el argumento, qué tipo de argumento imagina uno que sería interesante para mover? Uno puede partir de la base que los votos, los votos no son absolutamente rígidos. Uno puede decir, parte de la gente que votó a Scioli puede moverse, parte de la gente que votó a Macri podría moverse. Impresión que tiene uno, los que votaron en esta primera vuelta, en grandes números van a volver a votar igual. La decisión está fincada en aquellos que no votaron. ¿Qué es lo que no digamos qué es lo que no los motiva? ¿Qué es lo que los motivaría? Si ustedes fueran jefe de campaña de uno u otro, ¿qué le dirían que hiciera? Más concreto Scioli. Pero más concreto quiere decir, yo no sé si alguien le dice algo en términos genéricos, nosotros somos los que estatizamos YPF y Macri, por un lado, y Macri lo quiere privatizar. Por un lado, porque Macri no dijo que lo va a privatizar. No, más bien está diciendo que no, eso es un problema. Y después porque puede hacer cosas peores, porque la verdad que no es la única clave. Porque además el gobierno hizo eso y había hecho lo contrario con el grupo Eskenazi. Entonces, digo, se puede hacer una cosa y se puede hacer otra. Eso solo no dice nada. Aerolíneas solo, a mí me parece que no dice nada. Somos los que estatizamos aerolíneas. Sí, también los que durante mucho tiempo con Claudio Berti no hicieron una solución para aerolíneas y los que podrían haber estatizado aerolíneas antes
sin un peso, porque la mafia de Mata y Marsans era una mafia directamente y no era un tema... Y estaba procesada en España, pero una parte del gobierno argentino no quería hacer nada con el procesamiento en España. Pero estoy hablando más fino y más atrás en todo caso. A mí me parece que ahí no alcanza. No alcanza si Scioli no le dice a alguien, no estoy haciendo jefe de campaña. No, estoy imaginando, si Scioli no le dice a alguien, mira, conmigo lograste tal... Esa cosa, a mí no me parece un poco argumento, lo que me parece es poco desarrollado. A mí no me parece poco argumento lo que cada uno logró. Hay un problema. Si el logro de cada uno no pasa a ser un logro colectivo, bien. Y si a su vez el logro colectivo no queda personalizado, la conclusión es, vos me debes tal cosa. Y eso es tremendo, me parece. Es tremendo porque no es real, es tremendo porque hace sentir indigno a todos, y si yo te debo, no te voto. Porque lo hice yo. Choca con eso, digo. ¿Qué piensa cualquier persona? Esto es fruto de mi esfuerzo, etcétera. Cosa que en buena parte es cierto, por supuesto. Obviamente los esfuerzos individuales, en el contexto, en el 2001 había mucha gente que se esforzaba, o sea que obviamente no alcanza. Es obvio que hay una cosa de proyecto colectivo y de realización colectiva. No se puede decir esto, digo, tan difícil de decir esto, en concreto, apelando, digo, por un lado. Por otro lado, para salir de los esquemas kirchnerismo, no kirchnerismo, peronismo, antiperonismo, sin salir del todo. Digo, ¿alguien se espantaría si Scioli llama? Tal vez algunos se espantarían. Digo, ¿alguien se espantaría y dejaría de votar a Scioli en segunda vuelta? Si llama abiertamente a Roberto Labaña y a José Manuel de la Sota al gabinete. Lula 2002 estoy diciendo. Agarró a los candidatos, no digo a Massa. Listo. ¿Alguien se espantaría? Sí. Pero yo no estoy diciendo... Creo que lo están haciendo. Creo que además lo están haciendo. Digo llamar, claro, puede ser. Sí. Yo digo llamar. Yo no digo esa cosa... No, a yo iba a los que decir que creen eso en es lo que- Alfredo Palacios, digo, nadie entiende eso lo entendemos nosotros. Digo, no, acá yo quiero que alguien de progresistas entre en la corte. Y lo negocio, lo digo y lo negocio. Y tengo el nivel de acuerdos en el Y Senado. tengo el nivel de acuerdos en el Senado, digo, balotaje brasileño 2002, porque todos están pensando en el balotaje brasileño último, el de Dilma. Y no tiene nada que ver, en buena medida porque Dilma sacó 10 puntos más, en otra medida porque no podía apelar a ningún dirigente, y la segunda, Marina Silva, si uno cree que es Massa, llamó a votar por Aécio Neves en el último balotaje. Es decir, que como ejemplo no sirve. Pero si uno ve ejemplos anteriores, tal vez en donde Santos pasa del 35 al 50, digo, porque ahí Santos arranca perdiendo y gana por el 50, y el candidato Uribe queda clavado en el 45. No estoy trasladando Colombia a la Argentina, estoy pensando escenarios más amplios. Digo, ¿es contradictorio? Digo, la Baña sale del gobierno, básicamente, porque Néstor le dice, ya no gobernamos juntos. Es así, por eso sale el gobierno, no por otra cosa. Después empiezan, si uno ve retrospectivamente, diferencias de concepción económica, pero no sale por diferencia de concepción económica en aquel momento. Dice, ahora el capital es todo mío, rompí con Duhalde, el capital es todo mío, no lo voy a compartir con vos. Y la Baña lo entiende, y se va, y por eso no hay rencores, ahí habría rencores en todo caso, porque claramente era un tema de capital político que Néstor no quería distribuir. Volver a traer a la Baña, digamos, o no volver, traerlo a la Baña, ¿hiere una supuesta ortodoxia kirchnerista? No sé, puede ser en algunos casos. Me pongo más pragmático todavía. ¿Eso saca votos? Lo dudo. Martín Rodríguez quería hacer una entradita. Sí, una pregunta después, en todo caso que ellos completen. Vi un tuit sobre el masismo, y la pregunta del masismo que decía, el masismo antes del domingo, y una foto de la película Feos, Sucios y Malos de Torres Cola, una familia con gente con lisiados, una gorda con un vestido rosa, ¿viste? Un viejo. Foto, el masismo después del domingo, un desfile de Giorgio Armani, mujeres impresionantes. ¿Quién votó a Massa? ¿Por qué Massa preservó eso cuando yo creo que la ¿Cuál utilidad... es la cantera? Sí. Yo creo que la utilidad del voto finalmente existe, ¿no? Y uno, bueno, se vota una cosa, se vota otra. Hay una racionalidad, claro. La tendencia tira a la polarización, ¿no?
¿Por qué Massa sostiene el voto? ¿Dónde sale? ¿Dónde está ese voto? Bueno, para mí, Martín, eso es fundamental para después pensar si vos querés quedarte con algo de ese voto, lo que decía recién Granowski. La propuesta que Martín Granowski le iba a proponer a Scioli era la que yo iba a decir que tendría que hacer Macri para mí, que era hacer un acuerdo con Massa, no en el sentido de sacarse una foto con Massa y que Massa diga, todos los que me votan a mí ahora lo tienen que votar a Macri, porque eso no funciona, sabemos que no funciona. Ahora, si Macri hace un acuerdo con Massa por el cual dice, mi jefe de gabinete va a ser de la Sota, mi ministro de Economía va a ser Labaña, y Massa va a ser, no sé, presidente de la Cámara de Diputados o embajador en Angola o lo que quiera, en Tigre, embajador en Tigre o es lo una que oferta quiera, baja. porque necesitamos los diputados de Massa, porque necesitamos las fuerzas sociales que lo apoyaron a Massa, porque valoramos lo que ha hecho en Córdoba y en Tigre y las cámaras de seguridad, no sé qué, bueno, eso podría parecer algo más consistente. Ahora, hay que ver después si, como pregunta Martín, esos votos se trasladan, porque es difícil de pensar el votante de Massa. Yo creo que evidentemente el giro ese rukaufkiano que hizo Massa en su campaña le permitió sostener un núcleo de voto de la sociedad que cree que la inseguridad es el principal problema, que hay que meter mano dura, que el preso que gana más que el jubilado y todo eso. Ahora, ¿a dónde va a ir ese voto? A mí me resulta difícil de pensar. Los encuestadores dicen que cuando vos preguntás va 30% a Scioli, 70% a Macri, ¿no? Más o menos dicen eso, que cuando vos le preguntás al de Massa si hay balotaje, te dice eso. Ahora yo tampoco creo que sea así, porque después se reconfigura todo. Imagino clase media baja, ¿no? Imagino moyanismo social, trabajadores sindicalizados que se oponen al impuesto a las ganancias, que tienen una relación con las clases bajas puras mucho más cercana a la que puede tener la clase media porteña más tradicional. Eso imagino yo. Ahora, ¿a dónde va a ir ese voto? Difícil de pensar. Por ahí hasta el domingo uno podía pensar que iba repartido. Ahora, claro, todo se reconfigura. Sí, no sé. las encuestas que vos hablas, de todas formas, yo había escuchado un porcentaje ligeramente más equilibrado. Sí, ligeramente, 60-40, Sí. lo mismo. Sí. No importa. De todas formas, las encuestas previas, que son complicadas porque la gente no piensa un escenario Claro, ex no, post, las que se harían ahora. Impresión mía dentro de la intuición, vamos a una tanda y después seguimos. Impresión mía, a cuenta de mayor cantidad. Hay sin duda el voto a Massa de una fuerza nueva, con un dirigente que tiene un liderazgo, que fue que tiene una visibilidad, una potencia y demás, que fue el candidato más fuerte, digamos, el que expresó más personalidad, me parece, y más vigor. Mi impresión es que el núcleo fuerte de Massa es su núcleo represor de derecha. Mi impresión es esa, o sea, que lo que dice, es decir, que para mí Massa lo que ha dicho firmemente y lo que, si uno dice, a Massa le dicen, Massa dice acuerdo programático. Cuando dice acuerdo programático tiene que ser despidos en el sector público, no sé, cortarle la cabeza a los docentes, que toda faltan, la propuesta represiva, claro. drones, bloqueo a la frontera, y yo creo que eso, que configura seguridad, mensaje, seguridad y cierto hastío del Estado, ese por ahí es un núcleo. Muy cortito, Martín, sí. Para tener en Granowski, porque cuenta, tenemos muchos para Martín. tener en cuenta, viendo el pasado, y esto ya no es contrafáctico, esto es fáctico. Viendo el pasado, esos no eran los temas de Massa cuando fue jefe de gabinete. No. En todo caso, su diferencia dentro del kirchnerismo eran de estilo o eran las diferencias de muchos, cada uno en un sentido distinto, era Moreno. No era el tema de la seguridad. Sí, y ahí Massa nunca discutió el tema de seguridad, No, sino está Guillermo bien. Moreno. Sin Digo, duda. ahora lo discute públicamente y por la su forma de instalarse. Lo que digo es, un acuerdo con Massa, para algunos es posible, va a aparecer como programático y después Massa no tendría ningún problema en hacer una cosa diferente. Agrego rápido que en la provincia de Buenos Aires hay toda una tradición de eso, ¿no? Que es el voto a Patti, el voto a Rico, o sea, a Rukauf. a Rukauf. Quiero decir, no es que Massa está arando sobre un suelo virgen, digamos. No. Ya hay antecedentes de esto, ¿no? Sin duda. Sí, buenas tardes. Estoy escuchando el programa, muy interesante, los dos invitados, me encanta lo paralingüístico del tonito en el que José dice estos tipos, me encanta. Y la verdad tengo el corazón por el piso. Muchas gracias. Basta de alimentar el cuco de Macri. Los de Buenos Aires me tienen harta, definen por el resto del país. Creo que sería oportuno en esta coyuntura decir que en muchas otras provincias Macri no existe. Alicia Gabarra en nuestro Facebook, Gente de a pie. Sí, Mario, muchachos, un abrazo ahí en la mesa. Yo quisiera saber cómo un tipo para ser presidente como Daniel Scioli pierde en su casa, en la provincia de Buenos Aires. Y quiero saber cuál es la relación con Aníbal Fernández.
O sea, pierde como gobernador y él saca más votos como presidente. O sea, yo creo que ahí está el quid de esta elección. Es como que Macri hubiese perdido la capital federal. Quiero debatirlo. Jorge Urquiza. Que se explique con eso de que Cristina no quiere ganar. ¿Qué quiere decir? Si lo tiró, que lo explique, por favor. Patricia Mazzaroto en nuestro Facebook también. ¿Quién, yo? Yo no lo dije tiré. que sí quería ganar. Ah. Yo dije que sí quería ganar. Dije que algunos en el gobierno en un momento no querían ganar y que a mí no me costaba que Cristina no quisiera ganar antes. Me consta, desde el punto de vista de la información, que Cristina sí quería ganar. No le interesa poner ministros, pero sí ganar. Sí, buenas tardes. Habla Adriana de Lomas. Bueno, quería decir que yo creo que Scioli va a tener que kirchnerizarse más. Ya está demostrado que el PJ se maneja más individualmente y por personas. Creo que si hubo una mano negra, estuvo detrás de Espinosa. O sea, Espinosa fue el ejecutor. Como fiscal general que fui en Las Pasos, comprobé ciertas irregularidades. Macri no es cuco. Si se sabe quién es, la gente que lo vota sabe y quiere ser como en la base rica de la sociedad, pero con los muros levantados, con bloques de cemento, ordinario. Luis Ángel Galarraga en nuestro Facebook también, gente de a pie. Néstor Restivo no solo es un disjockey, también es un periodista. Lo sigue siendo y por eso tiene preguntas y reflexiones para compartir con Martín Granowski y José Natans. Tengo varias, pero voy a tratar de resumirla en dos. Una es que, haciendo honor al espacio que ocupo en el programa de economía, preguntar si que muchas veces en las elecciones presidenciales se dice que se vota con el bolsillo y que la economía es un tema de relevancia a la hora de la decisión de quién vota, ya sea por el nivel de empleo, su salario, la inflación, etcétera. Pareciera que en esta elección no, pese a que Argentina vive un momento, no digo de dificultades, pero de amesetamiento económico, pero pareciera que esta elección primó más un criterio axiológico, ideológico, político, muchísimo más que la economía, cosa que es rara en general para las elecciones presidenciales, no solo en la Argentina, digo a nivel mundial, ¿no? Entonces, por un lado, alguna reflexión de ustedes al respecto. Y lo otro que me queda es el tema de las provincias. Digo, Buenos Aires como provincia, ¿no? Más de un tercio del electorado. ¿Qué pasó ahí en estas internas del peronismo y qué puede pasar? Y en las otras provincias, en el conjunto, no coincido mucho con lo que siguen señalando algunos de que Macri, yo también participaba de esa idea, que una fórmula como Macri y Michetti no convencía a nadie en las provincias. La verdad que eso, el que sigue pensando así está ciego, no ve lo que pasó en muchas provincias, ¿no? Un poco por ese lado me gustaría, por la economía y por el juego territorial bonaerense y otras provincias, alguna opinión de ustedes. Es más fácil la del final que la del principio, porque al principio me gustaría tener alguna quali para ver razones del voto más allá de lo que imagino. Carlos Rucauf no es Aníbal Fernández. Carlos Rucauf es para mí lo contrario de Aníbal Fernández, que fue el ministro que tuvo a cargo de las fuerzas de seguridad durante 5 años y no se murió nadie. Única vez en la historia argentina democrática que pasó eso. Digo, para marcar diferencias. Pero hay una cosa en que sí aparece. Rucauf va a la provincia de candidato y también, digo, muy parecido a lo de María Eugenia Vidal en todo caso. Digo, era peronista, venía de ser vicepresidente, pero la verdad, ¿dónde vivía Rucauf? En la Paternal, me parece, ¿no es cierto? Sí, no, me parece. Se argumentó más por varios de nosotros. Se digo, argumentó igual bastante, en todo caso. inclusive del propio peronismo bonaerense, que era el núcleo del dualdismo. Exactamente. O sea, antes de la instalación de la candidatura de Rucauf, que surgió a dedo y no por interna, muchos peronistas bonaerenses decían, queremos un candidato bonaerense. No tuvieron casi nunca. No. Exactamente. Dualde, claro, sí. Dualde es el único que surge desde los intendentes en todo caso. De la otra etapa, pero sí. Pero Rucauf ni siquiera era un dirigente bonaerense, ¿no? Que se había mudado a la provincia para hacer construcción territorial. Senador por la capital. Exactamente. O sea que ahí, desde el punto de vista de si el imaginario ve que alguien es de acá porque conoce los problemas, evidentemente eso no funcionó en ninguno de los casos. Entrar en el tema de las internas, es obvio que las internas en el peronismo de la provincia de Buenos Aires fastidiaron las elecciones. Para entrar ya en el terreno de la información sobre conspiraciones habría que tener muchos más datos que yo no tengo, pero no descarto tampoco.
no descarto. Porque me parece que están por un lado las conspiraciones, por otro lado algunas fuerzas, el servicio penitenciario bonaerense, la bonaerense, los fiscales. Digo, para ese sector, Aníbal Fernández no era el candidato. No era el candidato. Claramente, para decirlo, con lo mínimo no era el candidato. Digo, iba a desafiar ese poder. Lo había hecho a nivel nacional, no era claramente candidato. Más allá de su cristinismo, kirchnerismo, yo hablo de hasta analizando su propia gestión. Digo, ahí había un desafío complejo para sectores de poder muy, muy poderosos en la provincia de Buenos Aires, con mucha articulación entre algunos, no digo los intendentes, porque no me parece justo, ya no moralmente, no me parece justo con la realidad decir eso. Me parece chanta desde el punto de vista del análisis. Y la otra, no sé, digo, yendo a la cual y no sé, porque claro, pensando en voz alta es, efectivamente la economía está mesetada, pero no es una catástrofe. La Argentina no está en recesión. Hay perspectivas, digo, incluso en este mundo hay perspectivas de acomodamiento difíciles. A mí me parece, no lo quiero decir en pasado, que el próximo presidente, si logra retener empleo, hace una revolución. Digo, yo veo así la economía. No sé si se logra eso o no se logra. Digo, por cómo está este mundo y cómo está la región, solo retener empleo es una expectativa que si se alcanza resultaría extraordinaria. Ahora, preguntas entonces. Yo agrego preguntas a tus preguntas. Los que votaron a Macri y María Eugenia Vidal, no los que votaron a Scioli, en todo caso, que, como dice Mario, ganó por otra parte. Los que votaron a Macri y María Eugenia Vidal, ¿votaron porque quieren algo diferente? ¿Votaron porque igual ya están tranquilos y quieren algo más? Porque también puede haber pasado eso. La famosa satisfacción de expectativas. El problema es enojarse con eso. Uno puede enojarse, digo, cualquiera, nosotros tenemos derecho a enojarnos en privado, digo. Sí. Como periodistas me parece que no tenemos derecho a enojarnos con eso. Digo, los políticos tienen menos derecho a enojarse todavía. Hay ciertos medios que te pagan por indignarte. Claro. O sea, te pagan un bonus, entonces ahí es distinto. Claro, ahora yo creo que no hay que... Pero la verdad estamos para explicar, para contar, para tratar de entender. Digo, enojarnos, esta es la clase media traidora, y entonces el que llega a la clase media, incluso a la clase media baja, pasa a ser un traidor automáticamente porque no reconoce lo ganado. Bueno, esos fenómenos, pero eso está pasando en Bolivia, en Brasil, en Bolivia menos, digo, en Brasil mucho, en Brasil pero muchísimo está pasando eso. Y se viene discutiendo hace mucho en el PT cómo se hace con los lulistas para que después políticamente no sean otra cosa. Digo, con los agradecidos a los 8 años de Lula porque tuvieron ya no la máquina de coser, sino porque estamos en esta época, no porque sea no por un tema de intenciones, tuvieron electricidad, casa, trabajo, etcétera, 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 los etcéteras de esta era que tecnológicamente es distinto a los años 40 o 50. En Brasil también algunos se enojaron con eso. Ahora, Lula no habla de la clase media, Lula habla de la élite. Porque si yo hablo de la clase media, enojo a la clase media y además dice, con los pobres solos y con los obreros solos no ganamos. Nadie gana sin pobres y obreros, digo, Alfonsín 83 para dar un caso, digo, que triunfa con los obreros peronistas o con una parte de los obreros peronistas, y nadie gana sin la clase media, no existe eso, me parece, digo, viendo el mapa. O sea que tal vez porque no lo sé, habría que ver las quali también. Yo no tuve acceso a ninguna. Cuando el licenciado Granoski dice las quali se refiere a las encuestas cualitativas, digo, porque hay gente que no tiene tanto roce, no se llama, no se tutea con las encuestas. Con las encuestas. Correcto. José Nata, la palabra de las quanti. Sí, voy a hablar ahora del... Sí, no, la pregunta de la hoy economía... la díada, las sí, quanti, dijimos vamos. díada. No, no, para mí la pregunta de la economía es interesante. Los americanos han estudiado mucho, porque como tienen elecciones cada 4 años y el sistema más o menos estable, si en contexto de recesión puede ganar el oficialismo, si no puede ganar... Acá hay menos experiencia acumulada, digamos, pero que Menem en el 95 fue reelegido con 18% de desempleo y el impacto del efecto tequila todavía en la Argentina en recesión y demás. O sea, no hay me parece que no hay y hay países que crecen mucho y los presidentes pierden sistemáticamente. Perú, por ejemplo, siempre pierden los oficialismos y siempre el país crece. Entonces, me parece que no hay una correlación directa. Hay que empezar a tratar de mirar un poco más, poner el zoom un poco más chico para tratar de entender. En este caso, mi impresión es que la motivación y la racionalidad que orientó el voto antigobierno tuvo más que ver con la política que con la economía. De todos modos, me parece que en algunos sectores, hablo de economías regionales, me parece que ahí hay un problema, digamos, me da la sensación. Incluso si uno mira
digo, si uno mira el mapa, para mí el recorte geográfico es muy claro. O sea, el macrismo ganó muy cómodamente todo el interior de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, centro-sur de Córdoba, norte de La Pampa. O sea, toda la zona núcleo, la zona sojera, lo votó a Macri, pero de cajón, digamos. Y no es una zona inconquistable, porque ahí mismo había ganado Cristina. O sea, quiero decir, no es que yo siempre uso la frase de Borges al revés, ¿no? Que a veces en algún sector del kirchnerismo se cree que la clase media no es ni buena ni mala, sino incorregible, digamos, y lo que te lleva a eso es abandonar la clase media. Lo peor que puede hacer, como decía recién Martín, es abandonar la clase media. Ahora, sí es cierto que en los sectores, y voy a usar comillas que no se ven en la radio, pero en los sectores, y que me perdonen los amigos antropólogos, los sectores modernos, avanzados del país se inclinaron por Macri, digamos, ¿no? Las economías más dinámicas, más productivas, Sí, no sé cómo plantearlo. Yo ahí también, inclusive, ya que estamos matizando, te diría, ojo con la Patagonia. Por decir, la Patagonia votó al kirchnerismo. La Patagonia es modernita, es laboral, hay mucha gente... Es rentista la Patagonia, Mario. Es gas y petróleo. Sí, pero los que laburan no son rentistas. No, bueno, pero son economías rentistas que hacen que sean muy dependientes del Estado, donde el principal empleador es el Estado, las empresas vinculadas al Estado. Pero dos son gobernadas por fuerzas no peronistas. Ahí me parece que yo diría que hay otros cortes también. Yo diría otros cortes. Son economías muy dinamizadas en que la gente ha hecho Patagonia. que la gente ha hecho mucha guita. El petróleo ha generado un nivel de actividad y de crecimiento muy grande. Sí, por supuesto. Claro, porque el petróleo es por supuesto, es el mayor componente del PBI de Neuquén, pero está en un nivel altísimo en Mendoza. Mucho más que la industria vitivinícola. Se habla, por ejemplo, del problema que tiene la industria vitivinícola. Ahora, la mayoría de los ingresos del PBI de Mendoza ya no está ahí, está en otro lugar. Pero son economías más monoproductoras las de la Patagonia. Eso quiere decir menos diversificadas que la economía cordobesa, santafesina o bonaerense, digamos. Yo lo que voy que si uno mira el recorte del mapa, se ve claramente cómo el macrismo gana en la zona núcleo y el kirchnerismo gana en algunos lugares del conurbano y en el NOA y el NEA, digamos. Y en la Patagonia. Y en la Patagonia, está bien, pero son pocos votos en la Patagonia. Pero sí, gana. Claro, gana. Correcto, es correcto. Claro, es correcto. Yo creo que la Patagonia merece una explicación diferente. Claro, yo creo que esa es una característica general. Martín, para molestar un poco más. Muy bien. Para molestar un poquito más. Para eso te trajimos. Economías regionales. Salta, que está en graves problemas. Scioli no tuvo problemas. Scioli, digamos, arrastrado por Urtubey por Scioli, no tuvo problema. El NEA, lo mismo, Clos, etcétera, etcétera. En Mendoza, que hay un gran problema de economía regional, sí, hay traslación. En Río Negro ya lo padeció Pichetto, y ahora en las elecciones del domingo vuelve a darse. Es decir, tal vez donde hay crisis de las economías regionales, más fallas en la articulación política, la derrota o la no victoria es casi automática. Me parece que poco potente. Si uno junta eso, me parece que por ahí cierra. Una de las cosas solas no cierra. La otra cosa, habría que hacer números muy finitos, pero inclusive en la zona sojera los márgenes de rentabilidad no son los de antes. No son los de antes, están en baja. Sobre todo maíz, trigo y... Claro, están en baja. Todos propusieron retenciones, inclusive los que proponen mantener retenciones, inclusive el propio gobierno nacional, sin hacer demasiada laraca, está proponiendo retenciones segmentadas y diferenciadas de acuerdo al cultivo, de acuerdo a cantidad de hectáreas, etcétera, etcétera. O sea que la retención tipo 120, la imaginada de la 125, si uno imagina que esa es la panacea y que dejar eso, entonces es el neoliberalismo, me parece que se equivoca. Una última pregunta de Sergio Viñez, y compromiso de los asistentes, Martín Granowski y José Nathanson, que son hombres medios, contestarla en 2 minutos, cada uno. Bien, y voy a hacer la pregunta que va a durar 4 minutos. Sí, no. ¿Ustedes qué opinan acerca de sí, no? Había un gallego que decía argentinos a las cosas. Argentinos a las cosas. Ahora, el gobierno en 12 años hizo muchísimas cosas. Luego tuvo un discurso muy ideologizado. La oposición no hizo tantas cosas y tuvo un discurso mucho más específico de las cosas. ¿Ahí hay un problema? Sí. Sí. Ganamos. Sí. Digo, para hacerlo muy sintético. La épica de la épica, basta. Cansó a todo el mundo. Me incluyo aparte de todo. La épica de la épica. Ahora, si convocamos a la épica de la resolución de los temas de pobreza, desigualdad, de transporte, es otra épica. Pero esa es concreta.
La épica de la épica se terminó. Ayer un amigo decía, la ley de medios es una política pública. La diversidad es una bandera. Hacer la épica de la ley de medios es confundir las cosas, porque eso es una política pública. Y buena, pero no una bandera. Son cosas diferentes. Sí, yo completo lo que dice Martín del otro lado, que es el lado de la oposición o del macrismo. A mí me parece que en ese sentido lo que logró la astucia, digamos, electoral del macrismo fue construir una campaña en la cual se fue sacudiendo los ropajes que le unían más a los 90, al neoliberalismo. Eso ya no opera. Creo que no opera en parte por la astucia de Macri y en parte por el neoliberalismo quedó atrás, digamos. Ya el neoliberalismo ocurrió hace 15 años, digamos. También uno puede decir 15 años no es nada, la historia se puede repetir, sí, puede pasar todo. Ahora, también la gente y la sociedad se olvida de eso y se cura de eso. Y es lógico, es la única manera de seguir viviendo. Si lo único que haces es soñar con los 90, vas a ser un poquito infeliz, digamos. Entonces, y me parece que ahí también hay parte de la explicación, que es que Macri logró neutralizar la imagen que se le quiere construir asociando a los 90, al neoliberalismo, etcétera. Y este giro estatista, estas promesas, esto de no te voy a sacar nada de lo que te están dando, eso me parece que resultó verosímil. Ahí agradeciéndole ya a Martín Granoski y a José Nathanson la presencia acá tan enriquecedora. Algo que se me ocurre, que es, yo lo escribí en una línea, pero muy a pasar un par de veces, que es, si hay una situación tranquila y no hay miedo, eso siempre es por oficialista más o menos. Puede serlo y puede no serlo, claro. Uno dice, ¿el miedo cómo es? Y yo creo que el miedo, si vos le tenés miedo al gobierno, macanudo. Si vos tenés miedo a la situación, por ahí sos medio proficialista. Yo creo que el voto menemista del 95 es esto, nos metimos con esto, ahora no salimos. Las variables, muchas, ahí pesaba mucho todavía. Había recesión, pero estaba el fantasma de la hiper y del desorden, o sea, una economía mucho más ordenada. Y todos los que caían en el desempleo, los que no habían caído, creían que se iban a salvar. Digamos, bueno, situación compleja. La impresión que me da es, una mala comparación, la digo irónicamente, y con esto cerramos. Hace muchísimos años fui a Cuba, hablaba con gente de Cuba y me decían, ¿cuánto ganás vos por mes? Entonces yo no le decía cuánto ganaba por mes, porque decirle en Cuba, traducir a pesos cubanos lo que yo ganaba por mes, era un insulto, digamos. Yo ganaba, no sé, 500 veces, 1000 veces más. Yo bajaba mi sueldo, me bajaba el sueldo, digamos, que no se enteren en página, pero bajaba mi sueldo rápidamente, igual decía una cifra que era... Y el tipo decía, ¿te das cuenta que vive el argentino? Yo le decía, bueno, pero yo tengo que pagar educación, tengo que pagar... ¿no? Es decir, el transporte, tengo que pagar la prepaga del médico... o sea, en general, ¿qué pensaban? Yo voy a vivir acá en Cuba con todo esto y voy a ganar, no sé, lo que fuera. Me va a quedar limpio. Claro, me va a quedar un toque de guita. La impresión que tengo que lo que han prometido Macri y Massa en ese sentido es un discurso, lo que han hecho muy fuertemente, que yo creo que hay que ver si lo confirma el gobierno, yo no les creo, digamos, de una, es plantear que todo va a ser sumar. Sí. Que todo va a ser sumar, o sea que... Y en todas las discusiones, en parte desnudar eso, pero también me parece, del lado del oficialismo, decir que va a sumar. No solo que va a conservar, me parece. Martín Granoski y José Nathanson, esta es su casa y seguramente después el 22 de noviembre van a tener gusto de reunirse con los primos. Gracias. Sí, buenos días. La única reflexión que me merece a mí las elecciones de este domingo es una vez más pensar qué pueblo desagradecido que tenemos, porque si a uno hace un repaso ligero sobre todo lo que ha dado Cristina y Néstor, realmente es vergonzoso que el resultado haya sido el que fue. Realmente estoy absolutamente indignada. Qué buenos análisis. Ayudan a procesar el mal momento. Sin repetir otra vez más los clichés de siempre. De acuerdo con Mario en que es mejor mirar el espejo que andar levantando el dedito. Por primera vez estoy casi en todo de acuerdo con Fidanza. La imagen del resultado de la provincia de Buenos Aires como Caperucita Roja frente al lobo me pareció brillante ayer. Y esto que dijo de la contradicción es el uso o abuso de la burocracia estatal. Alito Aep. También hay más oyentes nuestros que están escribiéndonos en Facebook.
Sí, quería decir una cosa, no busquemos afuera, viejo, la perdemos adentro. Escúcheme, lo que hicieron los de cartas abiertas cuando se rieron del Manco, después el señor González diciendo el sábado que votaba desolado ahora estamos todos nosotros. Lo que hicieron los intendentes, José Luis Carrera de Burlingame habla, lo que hicieron los intendentes de Burlingame, de toda esa zona, que la propaganda era Scioli y el intendente, no, viejo, ahora llorá la papa. Lo que dice Granovsky es interesante. Me parece que por ahí pasa. Para el balotaje, Scioli puede ofrecer gabinete nacional y Macri oportunidades en la provincia de Buenos Aires. Los masistas más territoriales bonaerenses estarán apuntando a un lado, los sin territorio, La Baña, Sola, etcétera, a otro. En todo caso, todos se deben estar relamiendo. Es más, en estos casos, estas posibles movidas seguramente superan lo que el propio Massa pueda controlar. En nuestro Facebook, Gente de a Pie, Gustavo Badía, oyente nuestro. Uno podría imaginar a algún dirigente masista diciendo, Macri es mi límite, salvo que me garpe. Bueno, o sea, por ejemplo, no, es mi límite, pero si me llama es otra cosa. Vamos a ver.